Todo comenzó una tarde cualquiera, con algo tan simple como la visita de un técnico eléctrico. Había venido a revisar el cableado del sótano de nuestra casa, en la Ciudad de México. Mientras yo lo acompañaba, vio a mi esposa Daniela Morales pasar por el pasillo y de pronto se quedó mirándola fijamente, con una expresión extraña. ¿Usted es Cristal?, preguntó, sorprendido. Daniela se detuvo un segundo, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Luego sonrió forzada y respondió: se equivoca de persona. Pero la incomodidad quedó en el aire. El técnico se puso rojo, murmuró una disculpa y siguió trabajando, aunque noté cómo de reojo la observaba todavía. Esa misma noche, no pude sacarme de la cabeza lo ocurrido. ¿Por qué la habría confundido con otra mujer? ¿Por qué Daniela reaccionó de esa manera? Cuando se fue a dormir, encendí mi computadora. Tecleé lo que recordaba de la frase del técnico, Cristal. En segundos aparecieron resultados que me helaron la sangre. Fotografías y videos de una mujer idéntica a mi esposa, pero con un nombre artístico distinto, Cristal Diamante. Me quedé paralizado. La pantalla mostraba imágenes explícitas, decenas de páginas, foros, entrevistas. 3 años de material, 3 años, exactamente el mismo tiempo en que Daniela había estado trabajando desde casa. La confusión me golpeaba en oleadas. No podía ser cierto, pero la evidencia estaba ahí, frente a mis ojos. El lunar en el hombro, la forma de su sonrisa, hasta las palabras que usaba. Era ella. De pronto, todos los detalles que había pasado por alto cobraron sentido. Los constantes viajes a reuniones que nunca podía comprobar, los ingresos misteriosos que aparecían en su cuenta personal. El hecho de que, mientras yo me mataba trabajando en turnos dobles en el almacén, ella siempre parecía tener dinero para ropa nueva o dispositivos electrónicos. Recuerdo que esa noche me quedé sentado frente a la computadora hasta el amanecer, con los ojos ardiendo. La rabia, la traición y la incredulidad se mezclaban en un torbellino insoportable. ¿Quién era realmente la mujer con la que me había casado? ¿La esposa que decía amarme o la actriz que sonreía a la cámara con un nombre falso? No lo sabía. Lo único cierto era que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente no aguanté más, tenía que enfrentarla. Mientras preparaba café en la cocina, sentí que las palabras me quemaban en la garganta. ¿Quién es Cristal Diamante?, le solté con la voz temblorosa. El silencio que siguió fue como un golpe seco. Daniela se quedó inmóvil, con la taza en la mano. Luego la dejó sobre la mesa y me miró con una calma que me desconcertó. «Ya lo sabes, entonces», respondió, sin rodeos. Mi corazón se desplomó. «¿Eres tú todo este tiempo?» Ella asintió, sin una pizca de vergüenza. «Sí, soy yo, soy Cristal Diamante». Sentí un torbellino de rabia y traición. «¿Por qué, Daniela? ¿Por qué me mentiste durante años?» Ella se encogió de hombros, como si fuera lo más natural del mundo. «Porque no lo hubieras entendido. Porque mientras tú trabajabas como esclavo en ese almacén, yo encontré una forma de hacer dinero de verdad». ¿Dinero? Nos estábamos hundiendo en deudas. Vendí el coche de mi papá, vendimos muebles, y me decías que no alcanzaba. Daniela sonrió con frialdad. «Claro que no alcanzaba para ti. Yo estaba guardando mi propio dinero». Me mostró un estado de cuenta en su celular. Casi $500,000 en una cuenta offshore. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. ¿Todo este tiempo? ¿Y me dejaste matarme trabajando mientras tú escondías esto? «Fue mi esfuerzo, Andrés, mi cuerpo, mis reglas, mi dinero», dijo con dureza. La rabia me cegaba. «Yo soy tu esposo. ¿Qué hay de nosotros? De nuestra vida juntos?» «Tú no entiendes», contestó cruzando los brazos. «Esa casa donde estás parado ya no es tuya. Cambié los papeles. Está a mi nombre». Me quedé helado. ¿Qué hiciste?» Ella se acercó, mirándome a los ojos, con una frialdad escalofriante. «Sal de mi casa, ahora». Recuerdo que me quedé de pie, sin poder moverme, con la cabeza llena de ruido. Había compartido años con una mujer que ya no reconocía. «¿Eso es todo? ¿Me sacas a la calle después de todo lo que hice por ti?» Daniela me dio la espalda. «No necesito a alguien que me estorbe». Esa tarde metí mis pocas cosas en una maleta vieja. Salí por la puerta con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. La mujer que había amado me había borrado de su vida con la misma facilidad con que se borra un número en una cuenta bancaria. Y yo, Andrés Gutiérrez, me quedé en la banqueta con mi maleta, sin casa, sin dinero y con el corazón hecho pedazos. Los primeros días, después de que Daniela me echara de la casa, fueron un vacío absoluto. Caminaba con mi maleta sin rumbo fijo, quedándome a dormir en el sillón de un amigo, o incluso en el cuarto de servicio de la bodega donde trabajaba. Me repetía que debía seguir adelante, aunque por dentro me sintiera como un fantasma. En el trabajo, mi compañero Iván López notó mi estado.
¿Qué te pasa? Pareces muerto en vida. Yo dudé en hablar, pero al final las palabras salieron como un torrente. Le conté lo del técnico eléctrico, lo que descubrí en internet, el dinero escondido, cómo Daniela me había borrado de la escritura de la casa, todo. Iván me miraba con los ojos abiertos de par en par. ¿Tu esposa era Cristal Diamante? No manches, yo la he visto en internet, bro. Sentí una punzada de vergüenza y rabia. No lo digas así, para mí era mi esposa. Él bajó la voz, incómodo. Perdón, solo, wow, no sé qué decir. Los rumores empezaron a circular entre mis compañeros. Sentía las miradas, los murmullos. Ya no era solo Andrés, el tipo que cargaba cajas en el almacén. Ahora era el esposo de la actriz. Cada comentario era una puñalada. A los pocos días empecé a preocuparme por algo más, mi salud. Y si Daniela me había contagiado alguna enfermedad, la idea me carcomía por las noches. Fui a una clínica pública, donde me atendió una enfermera llamada Gabriela Hurtado. Cuando le expliqué mi situación, bajó la mirada con compasión. Haremos las pruebas necesarias, señor Gutiérrez. No está solo en esto. Los análisis tardaron varios días. Esas noches fueron interminables. Dormía poco, imaginando todos los escenarios posibles. Cuando al fin regresé por los resultados, Gabriela me los entregó con voz firme. Salieron negativos. No tiene ninguna infección. Sentí un alivio tan grande que casi me caigo de la silla. Pero al mismo tiempo, un vacío enorme. ¿Qué clase de matrimonio había tenido si hasta mi salud había estado en riesgo sin saberlo? Mientras tanto, Daniela ya no se escondía. En redes sociales comenzó a publicar abiertamente como Cristal Diamante, fotos en ropa lujosa, remodelando la casa, viajando. Mostraba sonrisas perfectas, mientras yo seguía partiendo el lomo en la bodega por un salario miserable. Y lo peor era saber que todo eso lo había construido a mis espaldas, mientras me dejaba en la ruina. Esa noche, en el cuarto improvisado donde dormía, me prometí algo. No voy a dejar que se salga con la suya. No sabía cómo, pero estaba decidido a pelear por lo que me correspondía. Mientras yo intentaba sobrevivir con lo poco que tenía, Daniela hacía todo lo contrario, presumía. En sus redes sociales compartía fotos de la casa remodelada, paseos en restaurantes caros, viajes a Cancún. Un día, por pura curiosidad masoquista, revisé un video que había publicado como Cristal Diamante. Reconocí al instante el sótano de nuestra casa. Ese mismo espacio donde yo alguna vez guardaba herramientas y viejas cajas, ahora era un estudio de grabación con luces, cámaras y muebles nuevos. Verlo me revolvió el estómago. El lugar donde yo había soñado poner una sala de juegos para mis hijos se había convertido en el escenario de su doble vida. Decidí que era hora de moverme. Fui a la notaría para intentar recuperar mi nombre en la escritura de la casa, pero me dijeron que ya no figuraba en ningún documento. Daniela había hecho el cambio legal meses atrás, mientras yo estaba distraído trabajando turnos dobles. Salí con los papeles en la mano, temblando de rabia. Era como si hubieran borrado mi existencia con tinta. Empecé a recopilar todo lo que podía. Recibos de la bodega que mostraban que yo mantenía el hogar, copias de transferencias que había hecho para pagar servicios, incluso fotos antiguas donde ambos aparecíamos firmando la compra de la casa. No sabía si todo eso serviría en un tribunal, pero necesitaba aferrarme a algo. Conseguí una cita con el LIC, David Montoya, un abogado especializado en propiedades. Le mostré los documentos y escuchó mi historia con atención. Mire, Andrés, me dijo con seriedad, recuperar la casa será muy difícil. Ella tiene los títulos a su nombre. Lo que sí podemos intentar es pelear por una compensación económica en el divorcio. Pero yo trabajé como un animal para pagar esa casa, protesté. Lo sé, pero si ella movió las escrituras a su favor, legalmente está blindada. Lo que necesitamos es un buen abogado de divorcios que la obligue a soltar parte de lo que tiene. Salí de la oficina con una mezcla de frustración y esperanza. Al menos había un camino, aunque empinado. Esa noche, mientras Iván me ofrecía otra vez su sofá para dormir, le confesé: hermano, siento que me quitaron la vida entera. Él me palmeó el hombro. Entonces tienes que pelearla de vuelta, no por ella, sino por ti. En ese momento lo decidí. Buscaría un abogado que no le tuviera miedo a Daniela ni a su dinero. Y así comenzó mi siguiente batalla, la legal. No pasó mucho tiempo antes de que Daniela moviera sus piezas contra mí. Un día recibí una notificación legal. Debía abandonar de inmediato cualquier reclamo sobre la casa. Era como si quisiera borrar hasta el último vestigio de mi vida en ese lugar. Intenté llamarla, pero había bloqueado mi número. En redes sociales me tenía eliminado, como si nunca hubiéramos compartido nada. Y lo peor
Sabía que si intentaba acercarme a la casa, podía usarlo en mi contra. Así que tomé lo poco que tenía: mi maleta vieja, algunas fotos de mis padres, ropa y un reloj que me regaló mi abuelo, y me mudé oficialmente con Iván López, mi compañero de trabajo. Su departamento era pequeño, con un sofá incómodo que se convirtió en mi cama, pero al menos tenía un techo. No es mucho, Andrés, pero aquí tienes un lugar, me dijo Iván, ofreciéndome una cerveza. Le agradecí, aunque en mi interior sentía una mezcla de vergüenza y derrota. ¿Cómo había pasado de ser dueño de un hogar a convertirme en un invitado en la sala de otro? Daniela, mientras tanto, se encargaba de recordarme mi nueva realidad. Una tarde me llegó un correo de su parte, con tono cortante. Andrés, ya no tienes nada que ver con mi vida. No intentes contactarme de nuevo, el abogado se comunicará contigo. La frialdad de esas palabras me atravesó como un cuchillo. Era como si los años juntos hubieran sido un error que ella quería borrar de su historia. El trabajo en la bodega se volvió más pesado. Dormía poco en el sofá, me levantaba con dolor de espalda y cargaba cajas hasta la madrugada. Aún así, la rabia me mantenía de pie. Una noche, mientras Iván y yo cenábamos tacos de la esquina, me dijo: «Bro, tienes que moverte ya, busca un abogado de divorcios que la obligue a soltar lo que te corresponde. Si no lo haces ahora, ella va a comerse todo». Tenía razón, ya había perdido demasiado. Pero también había algo que me atormentaba, la sensación de ser invisible. Mientras yo batallaba por sobrevivir, Daniela publicaba fotos en Instagram. Fiestas, ropa nueva, viajes, el sótano convertido en estudio, las cámaras, los reflectores. Sonreía en cada imagen, como si nunca hubiera existido yo en su vida. Una noche, al regresar al departamento de Iván, me encontré frente al espejo del baño. Tenía ojeras profundas, barba descuidada y la mirada apagada. Apenas me reconocí. «No puedo seguir así», me dije en voz baja. «Si ella quiere guerra, la tendrá». Y con esa determinación, al día siguiente marqué el número de un abogado recomendado por Montoya. Era hora de pelear, aunque me quedara sin nada en el bolsillo. El lunes siguiente me reuní con el LIC, Bruno Méndez, un abogado especializado en divorcios que me había recomendado Montoya. Su oficina era pequeña, con estantes repletos de carpetas y olor a café recalentado. Me escuchó en silencio mientras le contaba toda la historia: el técnico eléctrico, el descubrimiento de cristal diamante, el dinero escondido, la escritura de la casa, cómo Daniela me había echado con las manos vacías. Cuando terminé, Bruno se reclinó en su silla y suspiró. «Andrés, no te voy a mentir, esto no va a ser fácil. Ella tiene dinero, propiedades y seguramente un ejército de abogados. Pero tienes algo importante a tu favor: los años de matrimonio y las pruebas de que tú mantuviste el hogar mientras ella construía su doble vida». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Que podemos pelear por una compensación justa. No vas a recuperar la casa, pero sí una parte del dinero que escondió. El problema, claro, eran los honorarios». Bruno era directo. «Para empezar necesito un anticipo de 50,000 pesos. Esto es una guerra y no puedo entrar sin municiones». Sentí que el suelo se me hundía. No tenía esa cantidad. Apenas sobrevivía con lo que ganaba en el almacén. Esa noche hablé con Iván y con vergüenza le pedí consejo. «Tengo que conseguir ese dinero, hermano. Kioto, podí, hermano. Si no, Daniela me va a aplastar». Él me miró serio. «Andrés, ¿todavía tienes las cosas de tu papá? La camioneta vieja, las herramientas». Me quedé callado. Era lo último que me quedaba de mi padre. Pero al día siguiente las puse a la venta. Ver cómo se llevaban la camioneta me partió el alma, como si me arrancaran un pedazo de historia. Pero con ese dinero logré juntar lo necesario para pagarle a Bruno. Cuando le entregué el cheque, él lo guardó en una carpeta y me dio una palmada en el hombro. «Bienvenido a la batalla. Prepárate, porque Daniela no va a quedarse de brazos cruzados». Y tenía razón. Apenas iniciamos el proceso, recibí una notificación. Daniela había presentado su propia demanda, acusándome de abandono del hogar y falta de contribución económica. Era absurdo, pero Bruno me tranquilizó. «Es una táctica común. Ella quiere ponerte a la defensiva desde el inicio. No te preocupes, vamos a responder». Mientras tanto, yo seguía partiéndome el lomo en el almacén para pagar renta, comida y ahora, abogados. Había noches en que me derrumbaba en el sofá de Iván, preguntándome si valía la pena. Pero entonces recordaba a Daniela sonriendo en sus redes sociales, presumiendo una vida de lujos construida sobre mi trabajo y mis sacrificios. Y la rabia me devolvía fuerzas. Una tarde, Bruno me le llamó a su oficina con tono grave. «Andrés, descubrimos algo importante.
Tu esposa transfirió más de $400,000 a una cuenta offshore en Islas Caimán. Eso es dinero que puede reclamarse en el proceso. Me quedé helado. ¿Tanto? Sí, y vamos a ir por cada centavo que la ley nos permita. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había una luz al final del túnel, tal como lo advirtió el LIC. Bruno Méndez, Daniela no tardó en contraatacar. Apenas iniciamos el proceso por el dinero en el extranjero, recibí otra notificación. Ahora me acusaba de violencia psicológica, de inestabilidad emocional y hasta de haberla abandonado por otra mujer. Al leer esas líneas, sentí rabia y náusea al mismo tiempo. Todo era mentira, pero entendí que Daniela estaba dispuesta a ensuciarme con tal de conservar su fortuna. Bruno trató de mantenerme tranquilo. Andrés, son jugadas típicas. Ella quiere cansarte, quebrarte, obligarte a aceptar migajas. Tú concéntrate en resistir. Lo legal lo manejo yo. Pero resistir era cada vez más difícil. Entre el trabajo en el almacén, las noches en el sofá de Iván y las visitas constantes a la corte, sentía que mi vida se desmoronaba. Una noche, después de otra audiencia humillante, me miré en el espejo del baño, ojeras profundas, la barba descuidada, el rostro apagado. Apenas me reconocía. Iván, que se había convertido en mi hermano en esta guerra, me encontró sentado en el balcón con una cerveza caliente en la mano. Bro, necesitas ayuda, no puedes cargar con todo esto solo. Tenía razón. A la mañana siguiente pedí una cita con un psicólogo del Seguro Social. En la primera sesión apenas pude hablar, me la pasé llorando como un niño. El psicólogo escuchó en silencio y al final me dijo: lo que estás viviendo es un duelo, Andrés. Estás enterrando la idea de tu matrimonio. Y como todo duelo, necesitas tiempo, apoyo y reconocer que no fue tu culpa. Sus palabras no me sanaron de inmediato, pero me dieron un respiro. Mientras tanto, Daniela seguía exhibiendo su nueva vida como Cristal Diamante. Publicaba fotos en yates, cenas exclusivas, ropa de diseñador. Cada publicación era como una bofetada. Bruno me lo advirtió. No veas sus redes, Andrés, solo te hará más daño. Pero era imposible resistir la tentación de mirar, como quien se rasca una herida, y cada vez que lo hacía, me ardía el alma. En medio de ese torbellino, me llegaron los resultados de otra revisión médica. Gabriela, la enfermera que me había atendido antes, me entregó los papeles con una sonrisa tranquila. Todo sigue en orden, está sano. Ese momento fue un pequeño alivio. Al menos, físicamente, no llevaba la marca de lo que Daniela me había hecho. Una noche, exhausto, escribí en una libreta lo que sentía. Me quitaron mi casa, mi matrimonio y mi paz, pero no voy a dejar que me quiten mi dignidad. Tal vez no gane esta guerra, pero no voy a rendirme. Era mi manera de recordarme que aún quedaba algo dentro de mí que valía la pena rescatar. La batalla legal se volvió un campo minado. Cada semana aparecía un nuevo documento, una nueva acusación, un intento más de Daniela por desgastarme. El LIC, Bruno Méndez, me explicó que estábamos entrando en la etapa más peligrosa, la de la conciliación. Andrés, aquí es donde la mayoría se rinde. Ella va a ofrecer algo ridículo, esperando que lo aceptes solo para terminar con todo. Yo apreté los puños. No pienso aceptar migajas. En medio de esta tormenta, reapareció el DIC, David Montoya, el abogado de propiedades con el que había hablado antes. Él se unió al equipo de Bruno como apoyo técnico para rastrear los bienes de Daniela. Montoya era meticuloso. Consiguió registros bancarios, facturas de remodelaciones y hasta contratos de publicidad que Daniela firmaba bajo su nombre artístico de Cristal Diamante. Aquí está la prueba de que ella mezcló su identidad con la vida matrimonial, dijo Montoya, colocando las carpetas en la mesa. Y eso abre la puerta a exigir compensación. Mientras tanto, yo seguía en el almacén, trabajando turnos dobles para pagar los honorarios. Había días en que mi cuerpo no daba más, pero la rabia era gasolina suficiente para mantenerme de pie. Iván me repetía: aguanta, hermano. Aguanta, hermano. No dejes que esa mujer gane. Llegó la primera audiencia de conciliación. En la sala estaban Daniela, impecable con un vestido caro y el rostro serio, acompañada de 2 abogados. Yo con mi traje prestado, me senté frente a ella, sintiendo que los años juntos se habían borrado en un instante. Su abogado habló primero. Nuestra clienta ofrece una compensación única de $20,000. Bruno casi se ríe en su cara. Ni siquiera cubre los años de trabajo de Andrés en el hogar. Eso es una burla. Daniela me miró fijamente, con una media sonrisa, como si disfrutara de mi humillación. Bruno pidió un receso y me llevó al pasillo. Andrés, esto va para largo. Si aceptas esa oferta, te quedas con nada. Pero si resistes, podemos forzarla a dar mucho más. Lo miré con el corazón latiendo fuerte.
entonces resistiré. Regresamos a la sala y Bruno lo dejó claro. Mi cliente no acepta menos de lo que le corresponde, y si tenemos que ir a juicio completo, iremos. La expresión de Daniela cambió por un instante. Fue la primera vez que vi una chispa de incomodidad en su rostro. Esa noche regresé al departamento de Iván agotado, pero con una pequeña chispa de esperanza. Había dado el primer paso para demostrar que no estaba dispuesto a dejarme pisotear. Me acosté en el sofá y escribí en mi libreta. Hoy me enfrenté a ella sin bajar la mirada. Perdí un matrimonio, pero no voy a perder mi dignidad. Las semanas siguientes fueron un desfile interminable de audiencias y papeles. Cada vez que entraba a la sala de conciliación, sentía que el aire se volvía más pesado. Daniela llegaba impecable, vestida como empresaria de éxito, rodeada de abogados. Yo, en cambio, con mi traje prestado y los zapatos gastados, era el retrato de alguien que peleaba contra un gigante. Mientras tanto, en redes sociales, Cristal Diamante presumía su vida de lujos: viajes a Miami, fiestas en yates, cenas en restaurantes exclusivos. Cada publicación era un recordatorio cruel de la desigualdad entre nosotros. Una noche, después de ver otra de sus fotos en Instagram, me derrumbé en el sofá de Iván. Mira, mi hermano, ella vive como reina y yo aquí, contando monedas para el transporte. Iván me palmeó el hombro. Sí, pero al menos tú puedes dormir tranquilo. Ella siempre va a necesitar máscaras para ocultar lo que realmente es. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, aunque la rabia seguía ardiendo. En una de las audiencias, los abogados de Daniela subieron la oferta a $30,000, el lic. Bruno Méndez rechazó de inmediato. No vamos a aceptar una cantidad que no refleja ni una mínima parte de los años de trabajo y sacrificios de mi cliente. El juez intervino. Señores, si no llegan a un acuerdo, iremos a juicio completo, y eso puede tardar meses. Salí de la sala con el corazón encogido. ¿Podría resistir tanto tiempo? Mis ahorros se evaporaban en honorarios, y aunque Bruno me defendía con firmeza, yo sabía que cada día que pasaba era un golpe más para mi bolsillo. Una tarde, Bruno me llamó a su oficina. Andrés, necesito que seas realista. Daniela tiene recursos infinitos. Si esto se prolonga, corres el riesgo de quedarte sin nada. ¿Qué propones?, pregunté, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. Forzar una negociación más justa. Tal vez no lo que mereces, pero sí lo suficiente para que puedas rehacer tu vida. Esa noche apenas pude dormir. Me debatía entre la rabia de verla ganar y la necesidad de sobrevivir. ¿Qué era mejor? ¿Arruinarme en un juicio interminable o aceptar un acuerdo que me dejara al menos con algo? Escribí en mi libreta: perderé dinero, perderé casa, perderé años, pero no perderé la oportunidad de empezar de nuevo. En la siguiente audiencia, Bruno habló con voz firme. Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo, pero no por menos de $60,000. Los abogados de Daniela se miraron entre ellos, sorprendidos por la cifra. Ella, desde su asiento, me lanzó una mirada de puro desprecio. El juez pidió un receso. Sabía que la negociación había llegado a un punto decisivo. La última audiencia fue como esperar el veredicto de una guerra que me había dejado en ruinas. Entré a la sala con el corazón en la garganta, sabiendo que ese día se decidiría mi destino. El juez pidió a ambas partes presentar sus ofertas finales. Los abogados de Daniela, con sonrisas de suficiencia, ofrecieron $50,000 como liquidación total, el lic. Bruno Méndez se levantó y respondió con voz firme: mi cliente no aceptará menos de $60,000, y si es necesario, iremos a juicio completo. El juez, cansado de meses de tiras y aflojas, intervino. Entonces, fijamos la cantidad en $60,000, a pagarse en plazos durante 2 años. Ese será el acuerdo final. Sentí una mezcla de alivio y amargura. No era lo que merecía, ni de lejos, pero tampoco me quedaba opción. Al menos no saldría con las manos completamente vacías. Mientras firmábamos los documentos, Daniela ni siquiera me miró. Estaba ocupada revisando su teléfono, como si yo fuera un extraño. Bruno me susurró: no es justicia plena, Andrés, pero es un cierre. Ahora empieza tu vida nueva. Asentí en silencio, guardando los papeles como si fueran una tabla de salvación. Esa tarde, al salir del tribunal, el sol me cegó por un instante. Respiré hondo y sentí que por primera vez en mucho tiempo, el peso en mis hombros era un poco más ligero. Con ese dinero podría rentar un departamento propio, dejar de ser una carga para Iván y poco a poco reconstruir lo que Daniela había destruido. En la noche escribí en mi libreta: hoy terminó mi matrimonio,
no como lo imaginé, no con justicia ni con equidad, pero al menos tengo algo con que empezar de nuevo. Daniela puede quedarse con su fortuna y sus máscaras. Yo me quedo con mi dignidad. Cuando regresé al departamento, Iván me recibió con un abrazo. ¿Y entonces?, preguntó. 60,000 en 2 años, respondí, exhausto. Él silbó y me dio una palmada en la espalda. No es lo que mereces, pero es suficiente para levantarte. Y tenía razón. No era victoria, pero sí era libertad. Con el acuerdo firmado, lo primero que hice fue buscar un lugar propio. Después de meses durmiendo en el sofá de Iván, necesitaba recuperar algo de dignidad. Encontré un pequeño departamento en la periferia de la Ciudad de México, una recámara, un baño diminuto y una cocina apenas equipada. Era modesto, pero era mío. Cuando cerré la puerta por primera vez, me quedé de pie en medio de la sala vacía y susurré, «Bienvenido a casa, Andrés». Los pagos de Daniela comenzaron a llegar en cuotas mensuales, tal como dictaba el tribunal. No era mucho, pero junto con mi salario del almacén, me alcanzaba para cubrir la renta, la comida y algunos muebles básicos. La primera noche que dormí en mi propia cama, con sábanas limpias y silencio alrededor, lloré de alivio. Aún así, las heridas no sanaban de inmediato. Había noches en que despertaba sudando, recordando las escenas de Daniela como Cristal Diamante. Otras veces me atormentaba la idea de haber contraído una enfermedad que las pruebas no hubieran detectado aún. Volví a la clínica y pedí nuevos análisis. La enfermera Gabriela Hurtado me atendió con paciencia. «Todo sigue bien, Andrés. Estás sano», me sonrió. «Ahora lo que necesitas sanar es tu corazón». Sus palabras me acompañaron durante semanas. Empecé a llenar mis días con rutinas sencillas: trabajo, cocinar en casa, leer un poco antes de dormir. Poco a poco, la vida dejaba de sentirse como una batalla y empezaba a parecerse a un camino hacia adelante. A veces escribía en mi libreta reflexiones que me mantenían en pie. Perdí un matrimonio, pero gané libertad. Perdí una casa, pero tengo un hogar nuevo. Perdí a Daniela, pero me recuperé a mí mismo. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, me encontré con un vecino que me ofreció compartir un café. Platicamos de fútbol, de la colonia, de cosas simples, y me di cuenta de cuánto extrañaba esas conversaciones normales, sin drama ni secretos. No todo estaba perdido. El mundo seguía ahí afuera, esperándome. Por las noches, todavía pensaba en Daniela, en cómo había arruinado nuestra vida por dinero y fama, pero ya no con la misma rabia de antes, sino con una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que ella seguiría con su mundo de lujos, pero yo tenía algo que ella jamás podría comprar: paz. El tiempo pasó, y con él se fueron asentando las cenizas de mi vida anterior. Cada mes llegaba puntualmente el depósito del acuerdo, y con cada pago sentía menos el peso de la derrota, y más la oportunidad de reconstruirme. Mientras tanto, Daniela Morales, o mejor dicho, Cristal Diamante, brillaba más que nunca en su mundo falso. Sus redes sociales estaban llenas de fotografías en mansiones rentadas, viajes a Europa, fiestas con gente que la llamaba estrella. Yo las miraba a veces, no con rabia, sino con una extraña compasión, porque detrás de cada sonrisa de revista, yo conocía a la mujer que me había mentido, la que me había borrado de su vida sin un parpadeo. Mi vida, en cambio, era simple: trabajo en el almacén, cenas modestas en mi departamento, caminatas tranquilas los domingos. No tenía lujos ni reflectores, pero tenía algo que ella nunca recuperaría: la libertad de ser honesto conmigo mismo. A veces me encontraba con Iván y entre cervezas recordábamos todo lo que había pasado. Bro, la vida te dio un golpe durísimo, pero mírate ahora. Te levantaste, me decía. Y yo respondía con una sonrisa cansada: no gané la guerra, pero al menos salí vivo de ella. En mi libreta escribí la última entrada de esta historia. Daniela se quedó con la casa, el dinero y la fama. Yo me quedé con cicatrices, pero también con paz. A veces la justicia no llega en los tribunales, sino en la capacidad de seguir adelante sin cargar con mentiras. Quizás nunca recupere lo que perdí, pero ya no vivo atado a su sombra. Y eso, al final, también es libertad. Hoy cierro este capítulo con la certeza de que sobreviví. Tal vez no con victoria, pero sí con dignidad. Y mientras ella siga interpretando un papel para las cámaras, yo camino por la vida con la tranquilidad de saber quién soy realmente. Y esa, aunque silenciosa, es la única victoria que importa.